Ahí estaba mi bebé, perdida en un mundo irreal que conoció gracias a mi indolencia y permisividad, aunque considero que sus compañías también tienen mucho de culpa, pero eso no era lo importante. Cuando la levanté del piso, me miraba fijamente y con lágrimas en sus ojos repetía una y otra vez: Madre, si tú solo eres un reflejo creado por mi mente, quiero que desaparezca ahora mismo. Te odio. Lo siento desde el mismo instante en que dejaste de luchar por el bienestar de nuestra familia. Te odio porque permitiste que arruinara mi vida. Te odio porque nunca hiciste nada para alejarme de esa basura tóxica que ha hecho que mi ser entero sea perdido. Después de que mi hija de manera inconsciente dijo tantas verdades, desmayó. Su cuerpo flácido y agonizante quedó esparcido sobre mis brazos. El conductor del taxi, como sombra bajo la oscuridad, de la nada apareció y sujetó con fiereza a mi pequeña. Juntos la levantamos y logramos subirla al vehículo. Luego nos marchamos. Cuando mi hija se encontraba acostada sobre mis piernas, un profundo sentimiento hizo que me estremeciera. Quería darle las gracias al conductor del vehículo, pero antes de hacerlo pregunté: ¿por qué me ayudas? Aquel sujeto desconocido, echó un vistazo por el espejo retrovisor y con muecas en su boca respondió: Señora, no la ayudo, solo cuido mis intereses. Tengo 6 bocas que alimentar. Solo fui por mi dinero, no trabajo gratis, y a todas estas, ¿hacia dónde las llevo? Desconcertada por ver cómo la maldad del mundo se encontraba a la expectativa, esperando dar el zarpazo como perro sigiloso en todos los rincones de nuestra sociedad. Quise desaparecer por un instante. No creía ser capaz de continuar soportando el peso cruel de la verdad que se encontraba frente a mí, descansada en mis brazos y que siempre había sido lo más importante en mi vida. Capítulo 5. Intervención, codependencia y pérdida de la custodia legal. Lágrimas de mis ojos goteaban y caían sobre el rostro de mi hija. Por un momento imaginé que la crianza que le había ofrecido no era la más adecuada. Quise enmendarlo. Decidí internarla en una de las mejores clínicas de esta ciudad. La verdad, ya ni siquiera me importaba la situación económica por la que estaba atravesando. Tomé la decisión de invertir hasta el último centavo en la recuperación de mi muchacha. Lamentablemente fue mucho más sencillo de lo que yo esperaba. Después de que los médicos se enteraron que mi hija era menor de edad y que había consumido una alta dosis de sustancias psicoactivas combinadas con licor, decidieron dar aviso de inmediato a las autoridades competentes. La custodia legal que tenía sobre ella y que por ley me pertenecía, me la quitaron. Arrebataron de mis manos el exiguo control que tenía sobre ella, aunque ahora que lo pienso un poco más, creo que hace algunos años atrás ya lo había perdido. Fue recluida en una comunidad terapéutica diseñada especialmente para jóvenes adolescentes con problemas de drogadicción. Las órdenes del juez eran bastante claras. Mi niña permanecería en dicho programa subsidiado por el Estado hasta que terminara completamente su tratamiento, sin importar cuánto tiempo tardara y de nuevo fuera útil en la sociedad. Solo me permitían visitarla cada mes. Recuerdo la primera vez que la vi en aquel lugar. Estaba vestida con una sudadera de color blanco con rayas azules sobre los costados, un par de tenis nuevos con los cordeles desamarrados. Sus cabellos limpios y perfumados eran adornados por una diadema de princesa con florecitas intercaladas. La vi tan linda. Era como estar soñando. No podía creerlo. Ahí estaba, rozagante y llena de vida. Una vez me observó. La luz de sus ojos de nuevo se encendió. Echó a correr y se arrojó sobre mi cuerpo. Sus brazos me abrigaban mientras lloraba y suplicaba: Madre, quiero irme a casa. He pasado 30 largos días encerrada. Extraño mi tibia cama y mi blanda almohada. Una punta de lanza atravesó mi corazón. Creí que mi hija era feliz dentro de aquel lugar, pero no. La verdad era otra completamente diferente. Confundida sin saber qué hacer, después de culminada la visita, cabizbaja y meditabunda me despedí. Allá quedó de nuevo Esther María.
No sabía qué era lo mejor para ella. Mis sentimientos de madre se destrozaban y de nuevo volví a caer en la codependencia, aquel terrible problema con el cual estamos contagiadas todas las madres al creer que sobreprotegiendo y tratando de solucionar todos los problemas comportamentales de nuestros hijos, los estamos ayudando a ser mejores, cuando la verdad era otra, y no había logrado entenderlo hasta aquel momento. Me partía el corazón dejar a mi ser querido recluido en un lugar el cual jamás imaginé llegar a visitar, pero si deseaba lo mejor para ella, tenía que desprenderme un poco y hacer que Esther María por sus propios medios enfrentara sus miedos y enmendara los errores cometidos. Las personas nunca aprendemos en cabeza ajena. Debemos de aceptar que todos los seres humanos poseemos una vida y hay que recorrer nuestro propio camino. Ninguna persona se conforma con la versión vaga de quien dice haber atravesado el árido desierto o quien con sus manos cortas dijo haber nadado a través del océano Pacífico. Todos queremos experimentar intensamente hasta nuestros más grandes fracasos, sin importar que nos conduzcan a la pérdida de nuestra propia existencia. Solo transcurrieron 15 días desde mi última visita a la comunidad terapéutica, hasta que una tarde a mi casa llegó un vehículo de color blanco, el cual estaba cubierto por unos emblemas alusivos a los fármacos. Una mujer con sus manos introducidas en los bolsillos de su delantal y lentes transparentes se bajó del carro y tocó con sutileza mi puerta. «¿Qué desea, señorita?», pregunté. Con la cara inclinada respondió: «Señora, usted es la madre de Esther María de Jaguar Banderas». «Sí, cómo no». «Yo soy la terapeuta de la comunidad terapéutica donde su hija Esther María se encontraba en recuperación. Doctor, cuando aquella mujer mencionó el nombre de mi hija, sabía que algo malo había sucedido». Sin hacerse esperar, la profesional agregó: «Esta mañana, después de que todos los jóvenes se formaran y hacían las filas para poder pasar al comedor, su hija desenfundó desde sus pantalones un trozo de lámina de metal con mucho filo. Luego, sorprendió a una de las docentes de la comunidad, la cual se encontraba de espaldas. La sujetó por el cuello, velozmente enterró un poco el cuchillo sobre su abdomen. De esta forma la intimidó y logró llegar hacia la reja de entrada. Escapó. Nuestro equipo de vigilancia de inmediato emprendió un cordón de seguridad, pero la verdad fue imposible recapturarla. Algunos campesinos de las veredas vecinas manifestaron que la vieron pasar. Estaba sucia y empantanada, ya que tuvo que atravesar nadando un brazo del río Cali. Señora, ¿sabe usted hacia dónde se dirige su pequeña? Con rabia y coraje observé el rostro coloreado de aquella mujer y le grité. El Estado, a través de una de sus entidades, decidió quitarme la custodia legal de mi hija. Luego, un juez de la República decidió recluirla en supuestamente una de las mejores comunidades terapéuticas del país y permitirme verla solo cada 30 días, argumentando que yo no era una mujer idónea para ayudarle a construir un buen proyecto de vida. Y ahora, después de todo, usted, señora con tacones elegantes, se atreve a venir a mi casa y simplemente preguntarme que si yo sé dónde se encuentra mi pequeña. Márchese ahora mismo de mi casa, le expresé con furia. Desde el mismo momento en que Esther María se evadió de dicho lugar, muchos meses transcurrieron sin saber nada de ella. Luego, con el tiempo, algunos psicólogos me han visitado aquí en mi casa. Doctor, usted no es el primero. Sé que mi hija ahora se encuentra recluida en una cárcel para menores por cometer delitos como homicidio y otros actos delictivos que giran en torno al consumo de las drogas. Nunca la he ido a visitar, moriría al verla. Creo que lleva recluida alrededor de 3 meses y, según lo informado por algunos de sus colegas psicólogos, debe de continuar por mucho tiempo más. Espero algún día poder volverla a ver de frente, con sus ojos de niña y completamente recuperada. Me hace mucha falta, la extraño. Doctor, ¿sabe usted por qué lloro todas las noches antes de dormir? Porque fallé en la crianza de mi hija, porque la dejé perder en la embriaguez del licor y en la droga, porque soy culpable de la vida desdichada que mi pequeña en este momento está afrontando. Cometí muchos errores en mi vida y me odio por ello. Minutos después de haber escuchado la versión brindada por la madre de la niña, desganado y desconsolado me levanté del enorme y acolchonado sillón, devolví el vaso y sonreí. Muchas gracias, dije mientras me iba. Caminé desde las afueras de la ciudad hasta mi casa. Ahora era yo quien se postraba frente al altar sagrado de mi madre, tratando de encontrar una respuesta a mi ignorancia.
Durante toda la noche no lograba comprender cómo una niña de tan temprana edad había tenido que atravesar por aquella dura situación, cambiar su ritmo de vida de un momento a otro, y aquel alto castillo que junto con sus padres habían construido se había desvanecido en el aire sin ningún tipo de explicación. No podía comprender cómo don Jesús María del Jaguar había encontrado un motivo tan valioso para quitarse la vida y arrebatarle con este acto de cobardía a su esposa y a su pequeña hija la oportunidad de ser felices. Por un momento pensé que los dictámenes de las autoridades se encontraban equivocadas. Algunas preguntas aparecieron en mi mente, pero la verdad no encontraba respuesta lógica. Desde aquel instante mi objetivo estaba clara. Determiné que tenía que intervenir psicológicamente a la pequeña. Era mi labor y mi responsabilidad. Para aquellos tiempos, Esther María apenas acababa de cumplir sus 17 años. No participaba mucho de las clases escolares y tampoco hacía amigos fácilmente. Capítulo 6. El poder de la alucinación. Dentro del centro de rehabilitación, los jóvenes gozaban de los servicios que prestaba un colegio diseñado especialmente para que pudieran culminar tanto sus estudios de primaria como de secundaria. Para unas ceremonias de graduación, todos los internos se encontraban sentados sobre las sillas que estaban ubicadas en el patio del centro de formación. Esther María, con su mirada caída, acariciaba la cabeza de una pequeña muñeca de felpa que le faltaba a uno de sus ojos, pero como mandado a pedir, una silla a su lado esperaba por mí. Al sentarme, la pequeña, sin levantar su cabeza, me expresó: «Señor, la silla está ocupada». «¿Por quién está ocupada?», pregunté. «Mi amigo Lucas». «¿Quién es Lucas?», agregué. «¿Acaso no ves que te encuentras sentado encima de él? Bájate, por favor, le haces daño». Yo, muy sugestionado y con mis ojos muy atentos, traté de seguirle el tema de conversación. «Perdón, señorita», expresé. «Pídaselas a él», respondió. Aterrado y sorprendido no sabía qué pensar. Traté de ser inteligente, pero veía que Esther María hablaba muy en serio. Yo no podía ver al invisible, a quien la pequeña llamaba con el singular acento Lucas, pero ella sí. Sentía que estaba completamente segura de lo que decía. Por lo tanto, continué indagándola de una manera muy profesional. «Esther María, yo tengo un agudo problema de visión. En algunas ocasiones ni siquiera el sendero por donde transito puedo identificar fácilmente. Tropiezo con frecuencia. Me da pena contigo, pero la verdad no logro visualizar el aspecto corporal de tu amigo Lucas». Antes de que yo terminara de hablar, la niña repuso: «Lucas, dices que yo puedo ser tu amiga. Afirma que tú eres alguien en quien yo puedo confiar». Por unos segundos, ni siquiera una sola palabra pude pronunciar. No sabía qué decir. Me encontraba frente a una situación bastante vergonzosa, pero a la vez un enorme reto para mí. Durante toda mi vida creí haberme preparado para enfrentar un momento como este. Y ahora que lo tenía frente de mis ojos, solo quería salir corriendo. Inhalé profundamente mucho aire y analicé muy claramente los argumentos que la niña me planteaba. «Esther María, ¿cómo es Lucas?», pregunté. La niña, un poco disgustada, movía sus piernas como si estuviera intranquila, pero después de unos segundos empezó a hablar. «Lucas es un monje, uno bueno, por supuesto. Se encuentra vestido con una túnica de color café que cubre desde su cabeza hasta sus pies. Lleva un cinturón de soga sobre su cintura, terminado en nudo circular, pero nunca puedo ver sus ojos. Su rostro no es como el de nosotros, es oscuro y su presencia en ocasiones causa escalofríos en mi estómago. Aunque cuando enciende los colores de aquel hermoso arcoíris que rodea todo su ser, me tranquilizo un poco. Cuando creí haberlo visto por primera vez me asusté. Se encontraba hacia lo lejos, en pie, como si fuera un poste de la luz, con sus manos huesudas entrelazadas. Cuando él se enteró que yo lo estaba observando, inclinó su cabeza como haciéndome reverencia, pero después de que parpadeé, desapareció. Por un instante llegué a pensar que solo era producto de mi imaginación, pero aquel ser tan extraño y misterioso se me hacía demasiado conocido. Estaba completamente segura que lo había visto en algún otro lugar. Días después lo recordé. Lo conocí en uno de mis sueños. Estaba yo acostada sobre mi pequeña cama, pero desde la nada una sombra oscura nació desde mi ventana.
Luego, a través de mi delgado toldillo, introdujo su tenebrosa mano y me acariciaba mis delgados pies. Cuando grité llamando a mi madre como si fuera una trastornada, simplemente había desaparecido. Desde aquel día jamás lo volví a ver, hasta aquella tarde, aquí en este lugar. Todas las mañanas después del desayuno toma mi mano y me lleva hasta el salón donde a diario recibo las clases escolares. Luego se sienta al lado de mi silla y me explica con lujo de detalle lo que no logro entender. Juntos paseamos por los jardines y correteamos. En horas de la tarde me acompaña hasta mi dormitorio y se despide. Él es el único amigo que poseo, aquel en quien yo puedo confiar. Esther María, ¿por qué él se encuentra aquí? La niña levantó su cabeza, miró hacia mis ojos y contestó: él es mi escudo protector. Por supuesto, es como mi padre, aquel a quien perdí hace mucho tiempo. ¿Protegerte de qué o de quién?, agregué. De los seres que quieren hablar, dijo. ¿Quiénes son los seres que quieren hablar? Lucas dice que son sombras oscuras que no han podido conseguir la paz espiritual. Son malos e indeseables y se encuentran en mi mente. En algún momento de su historia fueron hombres y mujeres de carne y hueso, como nosotros, pero perdieron sus vidas, los enterraron vivos, amordazados, con sus ojos abiertos, observando como la negra tierra con olor a humedad sepultaba sus envenenadas carnes. Ahora, desde el lugar donde se encuentra, han incrementado su terrible sed de venganza y están buscando encontrar la forma para regresar a este mundo donde aún habitan sus asesinos. Una vez consigan cómo hacerlo, todo lo que conocemos no será igual. Lucas dice que soy una mujer especial, un ser diferente, un rayo de luz sobre la oscuridad. Afirma que a través de mi cuerpo puedo darle vida a lo que muerto está y que mis ojos ven más allá de lo evidente. Creo que soy el camino que se extiende desde el campo material y termina en los confines del campo espiritual. Por ese motivo soy tan valiosa y debo mantenerme alejada de todos aquellos que pudieran llegar a conocer mi secreto. A ti te lo confieso, porque solo serás una pequeña roca que sostiene sobre sus espaldas miles de toneladas de concreto y que formará la muralla más alta que tratará de evitar que nuestro mundo sea manchado y corrompido por los seres siniestros que se ocultan bajo las sombras. Cuando la pequeña terminó de hablar, se levantó de su silla y salió corriendo hacia el salón de clases, pero antes de ingresar se detuvo, giró su cabeza y con esos ojos azules me miró diciendo: Lucas dice que eres un hombre bendecido con el don de la palabra y que muy pronto lograrás comprender por qué te encuentras hoy aquí. ¿Será que Esther María sufre de algún tipo de esquizofrenia?, pensé, pero el bullicio que escuchaba cuando la ceremonia terminó hizo que me ocultara en mi oficina como rata empantanada en su mugrosa madriguera. Desde aquel momento tracé una ruta por medio del cual encontraría la verdad. Investigué por todas partes queriendo descubrir cuál de los otros chicos que se encontraban internos presentaban esta misma sintomatología, pero nada. La información era poca y los educadores encargados del control de los adolescentes tampoco me colaboraron suficiente. Una tarde, en la recepción de aquel lugar, se encontraban dos oficiales de la policía de menores. Traían esposada a una joven quien tenía sus vestiduras rasgadas y en su cara varios moretones. Su boca estaba cortada, igual que una de sus cejas, haciendo que la sangre brotara. De inmediato, el paramédico de la institución procedió a suturarla y por último a hacerle curaciones. Los expedientes judiciales afirmaban que había sido detenida por cometer un delito de homicidio. Al día siguiente, en horas de la mañana, aquella infractora fue conducida hacia la ducha y luego llevada al comedor donde desayunaría. Horas después de haber sido escuchada por el juez de menores, el equipo interdisciplinario procedió a realizar las correspondientes valoraciones en salud, nutrición, pedagógicas y por último yo le realicé una intervención psicológica. Aquella muchacha estaba confundida, solo preguntaba: ¿dónde estoy? ¿Qué fue lo que hice? Después de que el efecto de las sustancias que había consumido en horas de la noche desapareció, comenzó a hablar. Estaba muy drogada, dijo. Había consumido muchos litros de alcohol y toda clase de porquerías que me ofrecieron mis parceros. Lucho, mi único amigo, comenzó a fastidiarme. No sé por qué, pero lo hizo. Dijo que mi madre era una ramera. En varias ocasiones le pedí que se retractara, pero fue imposible conseguirlo. Luego lo asesiné. Cualquiera presumiría al decir: con sus propias manos sujetó con fuerza su garganta.
hasta que sus ojos se blanquearon y su rostro se pusiera de color morado. Pero no fue así como lo hice. Solo esperé que se quedara dormido y con un trozo de media velada lo sujeté del cuello, jalando de la parte trasera de su cuerpo. Creo que lo merecía. Después de intervenir a aquella joven y transgresora, recordé por un momento los efectos secundarios que producirían las drogas psicoactivas. ¿Será que Esther María en la actualidad consume algún tipo de ellas?, me pregunté. Todo empezó a tener sentido. Como un juguete armatodo, fui colocando cada una de las piezas necesarias para construir mi propia hipótesis. De inmediato me comuniqué con el doctor Francisco Javier Quintana, a quien le pedí todo tipo de colaboración. De un momento a otro, un pelotón de guardias de seguridad acompañados de la policía de menores ingresó a los cuartos de las muchachas y requisaron hasta el último escondite más oscuro. Esther María se encontraba al lado de una piscina de agua cristalina, con sus ojos desorbitados y su lengua babosa limpiando sus sedientos labios. Era como si estuviese poseída por un cruel ser endemoniado. Uno de los militares salió de las habitaciones de la niña y sobre sus manos llevaba un pedazo de cartón parecido a un cómic de dibujos animados. Esther María, al ver esto, muy rápidamente se acercó y lloraba con el único fin de que lo devolvieran. Aquel tramo de papel que más bien parecía un pequeño rompecabezas con sus piezas fijas. La joven que pocos días atrás había ingresado al centro de rehabilitación observaba desde lo lejos. Se acercó sigilosamente y cuando estuvo allí se abalanzó sobre el militar y con fuerza arrebató el pedazo de cartón. De inmediato se lo llevó hacia su boca y lo masticó. Todos los presentes, consternados, no sabíamos en verdad qué era lo que estaba sucediendo. Minutos después, aquella joven comenzó a alucinar y casi muere, ya que una gran cantidad de ácido se encontraba adherido al papel. Nuestra ignorancia y desactualización en el tema de los psicoactivos nos hizo cometer un gran error. Aquel segmento de lámina no era nada más ni nada menos que una sustancia conocida científicamente como LSD y en el bajo mundo Tripis. Uno de los mayores alucinógenos en el mercado de las drogas estaba extinguiendo la vida de la niña Esther María. Era un componente químico que produce estados alternos de conciencia. Al menos ese fue el argumento que un experto en el tema nos brindó días después. Este era el motivo por el cual mi paciente principal alucinaba constantemente. No existía ningún ser especial llamado Lucas, solo era una inspiración divina creada por la mente envenenada de la niña. Logré descubrir también que aquella droga mortal hacía que los sentidos de quien la consumía se cruzaran. Podía oler los sonidos y escuchar los colores. Pero aún quedaba algo más. No lograba explicarme cómo aquella sustancia mortal había ingresado al reclusorio en tan grandes proporciones. Sin más esperarlo, creí que la apatía que tenían algunos instructores del centro de formación estaba relacionada con esta problemática. De inmediato los policías obligaron a los empleados de la institución para que abrieran sus bolsos y maletines. Gran sorpresa me llevé cuando encontramos en el interior de muchos de ellos grandes hojas de cartulina con las mismas características del que se encontraba dentro del cuarto de Esther María. Al instante, estas personas fueron conducidas a una inspección de policía donde les leyeron sus derechos y fueron sindicalizados por varios delitos. Feliz estaba en aquel momento, ya que por fin había encontrado el corazón palpitante que hacía que algunas de las jóvenes adolescentes enloquecieran. La verdad nunca fue demencia, solo era un viaje hacia lugares apartados, creados por el poder de las mentes a causa del consumo excesivo de las drogas tóxicas. Creí que había completado mi trabajo, pero el rostro de tristeza que observé en la niña Esther María fue fatal. Su cuerpo arrojado sobre un antejardín expresaba lo infortunada que parecía su vida sin tener al alcance de sus manos la droga bendita, como días después la solían llamar. Decidí quedarme y hacer que aquellos jóvenes llenos de vida tuvieran mundos nuevos. No obstante, el poder del tiempo cura todo, aunque la abstinencia por causa del no consumo en el grupo de jóvenes adictos hacía que sus comportamientos fueran agresivos. Lloraban como locos y zapateaban. A través de mi corta experiencia jamás había tenido la oportunidad de ver cómo los seres humanos experimentaban día tras día la pérdida de su control emocional, trayendo consigo ansiedad y pánico. Otros se azotaban contra las paredes de los baños y se arrancaban los mechones de cabello de sus cabezas.
Es sorprendente lograr entender cómo aquel monstruo perverso, al que todos llaman droga mortal y que se presenta ante los ojos de los hombres de diferentes formas, puede ser tan poderoso, ya que logra consumir el alma de su víctima, dejando solamente un sarcófago mortal que envejece y se descompone con el tiempo, hasta convertirse en un saco lleno de huesos infectados y malolientes al olfato de los carroñeros.